¿Están chicos? Muy buenas tardes. Bueno, seguimos desarrollando en este último tutorial que habla sobre la obra cervantina, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vamos a desarrollar las características que permiten que a nuestro protagonista de esta obra se lo considere un héroe, ¿no? Bueno, haciendo justamente hincapié en lo que es el héroe cervantino, estamos hablando de un héroe que no nace con características de héroe ni nace dentro de un entorno que le permite constituirse propiamente como un héroe. No, es un héroe que se va construyendo a través de la imitación de la cantidad de sinnúmeros de libros de caballería que este protagonista lee. ¿Sí? Que es lo que permite armarle este mundo de fantasía en donde él es el protagonista principal. Ahora, ¿qué posibilita la creación del héroe? ¿Sí? Lo que posibilita la creación del héroe es el haber de alguna manera enloquecido con la lectura de estos libros de caballería, ¿sí? Porque es una locura que lo moviliza a la acción, lo moviliza a actuar, lo moviliza, ¿sí?, a tener que aventurarse a un sinnúmero de circunstancias y de aventuras, ¿sí?, y que lo terminan consiguiendo o terminan construyendo este periplo de héroe, ¿no? Ya que de alguna manera, ¿sí?, permite al héroe, por ejemplo, exteriorizar las fantasías que atraviesa su mente, ¿no? Es decir, transportar ese mundo de fantasía y esa dualidad de realidad que tiene el Quijote a el mundo en el cual se encuentra viviendo y con las personas las cuales se va interrelacionando en todas las aventuras, ¿no? También hace que los personajes, ¿sí?, salgan de su oscura condición y se transformen en seres mejores, es decir, en más humanos, ¿no? Es decir, que la locura del Quijote permite de alguna manera a cada uno de los personajes que se entrecruza en la vida del Quijote de la Mancha, le permite visibilizar de alguna manera la realidad desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces eso le permite generar un proceso de deconstrucción, que es lo que hace la obra cervantina, ¿no? Un proceso de deconstrucción en donde deconstruye la realidad que está viviendo cada una de las personas que transitan en la vida o que transcurren o que se entrecruzan en la vida de el Quijote de la Mancha y le permite deconstruirse, es decir, volver a armarse pero de una forma diferente, ver la realidad desde una perspectiva totalmente distinta. Y esto, a su vez y en consecuencia, provoca un efecto dominó. ¿Por qué? Porque lo que va viviendo y lo que va transcurriendo la vida y las aventuras del Quijote de la Mancha va generando este efecto, ¿no?, emancipador entre cada uno de los personajes que el Quijote va conociendo y a su vez va transformando, ¿sí? ¿Sí? Entonces permite la reciprocidad de transformación, de deconstrucción de la realidad de los personajes de la obra cervantina, ¿sí? Ahora, el autor, Miguel de Cervantes, escamotea varios datos biográficos de su héroe, ¿no? Ya que, por ejemplo, no se sabe con exactitud de dónde es, no sabemos que es Quijote de la Mancha, ¿sí? Pero no hay un dato exacto que te diga el lugar de origen del protagonista. También no se sabe, por ejemplo, el nombre preciso del Quijote, ¿no? Entonces, este tipo de licencias que se toma el autor para con su protagonista de la novela, le otorga una determinada y holgada libertad, ya que lo hace hijo de sus propias circunstancias, ¿sí? Entonces, por eso, el nombre del Quijote varía según los acontecimientos y las aventuras que va
enfrentándose o que va encontrando en el transcurso de su vida, ¿no? Por ejemplo, en un momento él es el caballero de la triste figura, ¿no? Cuando tiene que ver con respecto a su aspecto físico, ¿no? Después también se llama el caballero de los leones, ¿no? Con respecto cuando hace referencia a la temeridad que tiene en el momento de confrontar y de enfrentarse a sus enemigos. Como también se hace llamar el pastor quijotis, cuando hace referencia al sinnúmero, porque son muchos, los fracasos que tiene el Quijote, ¿sí? Bueno, ahora, tanto el caballero, la armadura y el amor de una bella dama, que es lo que se presenta también en la obra, son elementos paródicos, son elementos que se utilizan para parodiar, ¿sí? Que son los que más se resaltan en la obra, ¿no? ¿Sí? Y a partir de esa instancia, Don Quijote, el protagonista de la obra, emprende su primera salida, ¿sí? Emprende su primera salida, pero todavía no ha sido armado caballero, ¿sí? Es que el ser caballero, ¿sí? Es una condición esencial para tener aventuras y convertirse en un héroe, ¿sí? Y también la parodia del acto solemne, ¿sí? Anula toda caballería posible, ¿no? ¿Por qué? Porque está el episodio en donde él entra a esta cantina, en donde el cantinero se engancha o se sume a esta locura imaginativa del Quijote y le permite, en un acto solemne, le permite convertirse en caballero, ¿no? ¿Sí? En donde también se encuentran estas dos mujeres, ¿no? Que de alguna manera son mujeres vulgares las que se encuentran, pero para la imaginación y el imaginario del protagonista son damas solemnes, ¿no? Entonces, el Quijote jamás recibiría, ¿sí? La orden de caballero, ya que era loco, ¿sí? Ya que era pobre, ¿sí? Y también era objetivo del escarnio, ¿no? Entonces son características que a un héroe no se le permite, ¿sí? ¿Sí? El ser loco, ¿sí? Aparte del ser pobre, ¿sí? Los héroes tenían, ¿sí? Una posición bastante acomodada, ¿sí? Y nadie se les burlaba, ¿no? Nadie le hacía ningún tipo de gesto ni manifestación burlesca a un héroe, ¿no? Porque eso, el escarnio, está totalmente prohibido para los héroes, ¿sí? Pero todas las acciones se sustentan en la confusión inicial, ¿no? ¿Sí? En la confusión inicial producto de la imaginación del protagonista, ¿sí? Y las invalida como hazañas de caballero andante, ¿sí? Ahora, de todas formas, la locura del Quijote de la Mancha le permite tener, ¿sí? Cantidad, un sinnúmero de cantidades de aventuras que conforman de alguna manera, como muy bien decía hace unos minutos, el periplo de héroe, ¿sí? Conforman las características que finalmente lo terminan convirtiendo en un héroe. Entonces, ahí presentamos parte de esta locura creadora que constituye el Quijote de la Mancha. Es importante también tener en cuenta la importancia de la obra, ¿sí? Porque la importancia de la obra reside en que Don Quijote vive y muere por un ideal de justicia y de amor que lo lleva a resucitar la caballería andante, ¿sí? Él vive y muere por ese ideal, tanto de justicia por un lado y de amor a esa dama a la cual él enaltece, ¿sí? El protagonista es un loco, pero es un loco con un alto ideal para respetar, ¿sí? Se vuelve grande, ¿sí? En sus propósitos de esfuerzo y de lealtad, ¿sí? Porque tiene una persistencia constante y permanente en cada una de sus obras, ¿sí? En cada una de sus aventuras, en cada una de sus hazañas, ¿sí? Porque la locura de este héroe se convierte al final en una noble locura, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite la transformación del conjunto
¿sí?, la emancipación y la deconstrucción del conjunto de personajes que lo acompaña. Su heroicidad, justamente, consiste en el enorme esfuerzo de mantener su ideal bajo el peso de la incomprensiva realidad, ¿sí? Es decir, mantener su convicción, mantener su postura y su forma de ver la realidad frente a esa barroca realidad presente que lo está asumiendo, ¿no? Pero él se resiste. ¿Por qué? Porque hace prevalecer sus ideales. Ahora, esta dualidad barroca conlleva una unión de contrarios, total, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hace a los personajes vacilar y a su vez esta vacilación provoca una tensión dramática dentro de la obra, ¿sí? Porque el héroe, ¿sí?, es decir, el Quijote de la Mancha, es un loco en algunas circunstancias, pero también es totalmente cuerdo en otras, ¿sí? Loco cuando él entra en esta realidad imaginaria, producto de los libros de caballería, pero cuerdo cuando se trata de acciones propias de un caballero, ¿no? Entonces también a su vez es necio, pero también es sabio. Es decir, aquí se presenta esa dualidad típicamente barroca, ¿no? Pero esta vacilación se aumenta en el tránsito que hay de la primera parte del Quijote de la Mancha de 1605 con la segunda parte que se presenta 10 años después, en el año 1615. ¿Por qué? Porque la primera parte, ¿sí?, en la primera parte, el Quijote no duda de lo que perciben sus sentidos y es totalmente autosuficiente. Mientras que en la segunda parte, en la del 1615, no está de acuerdo con lo que ven sus ojos y desconfía hasta de sí mismo, ¿sí? Y esta constante búsqueda que tiene el personaje de la verdad le revela su verdadero fracaso, ¿no? ¿Sí? Ese inevitable fracaso al final, porque está representado en el duelo que pierde frente al caballero de la Blanca Luna, ¿sí? Y cuando termina el duelo, el protagonista de la obra recupera la cordura y es muy fuerte el haber recuperado la cordura porque le permite comprender y entender que todo lo que ha vivenciado anteriormente no ha sido realidad, sino que ha sido todo producto de su imaginación y lo conduce a una muerte inevitable, ¿no? La dualidad también se observa en el vínculo que hay entre el Quijote de la Mancha y Sancho Panza, ¿sí? Porque de alguna manera estos dos personajes representan de alguna manera esa dualidad barroca, ¿no? Porque el Quijote es valiente, pero Sancho Panza es cobarde. El Quijote vela por la seguridad de ambos, mientras que Sancho Panza ronca y duerme todo el tiempo. El Quijote ayuna, ¿sí?, mientras que Sancho Panza come de manera desmesurada. Describe lo variable que pueden ser las relaciones humanas, ¿no? ¿Sí? Lo diferente, ¿sí?, que pueden ser las visiones de los personajes con respecto a las relaciones sociales que pueden tener cada uno, ¿no? Pero, al fin y al cabo, dentro de la obra y al final, el saldo es totalmente positivo. Es positivo, ¿por qué? Porque ambos aprenden a convivir, ¿sí? Y eso es lo que lleva a la transformación de los personajes, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. La verdad que da un gusto verdaderamente analizar y explicar la novela cervantina de El ingenioso hidalgo del Quijote de la Mancha. Espero que les sirva, ¿sí? Nos estamos viendo en algún nuevo tutorial. Hasta luego.